Hola, hola tejedoras, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy les traigo un hermoso proyecto que quiero compartir con cada una de ustedes. No sin antes invitar a las chicas que nos acompañen por primera vez a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. A las chicas que siempre están allí, mis amores, mil gracias por acompañarnos una vez más. Voy a estar utilizando este material. Tiene 2 milímetros de grosor y voy a utilizar un gancho 3.0 milímetros. Listo, entonces vamos a iniciar con el paso a paso de nuestro proyecto. Un nudo deslizado o nuestro nudo de inicio. Ahí está. Vamos a levantar cadenas, 1, 2, que no queden muy ajustadas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a ir contando de 3 en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 hasta tener la cantidad que necesitemos. ¿Listo? Yo no voy a hacer muchas, ya que lo que te voy a explicar es la puntada. ¿Listo? Entonces este va a ser el grande que voy a estar utilizando. ¿Listo? Ya hemos terminado, entonces vamos a subir aquí 1, 2 y 3 cadenitas. En la cuarta, punto alto. Recuerden que esas 3 cadenas que acabamos de hacer nos van a contar como un punto alto. En el mismo espacio, un segundo punto alto y ya tendría 3 puntos altos. Lazada, y voy a contar 1, 2 y en el tercer punto cadena 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente lazada, cuento 1, 2 y en el tercer punto cadena 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada, 1, 2 y en el tercero nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. En el tercer punto cadena 3 puntos altos hasta terminar. Tengo 2 y tengo 3. Me voy quedando así. ¿Listo? Introducimos nuestra hebra blanca o dependiendo del tono que vayan a utilizar. Igual siéntanse libres de escoger sus tonos preferidos. ¿Listo? Quiero comentarles que el grosor del hilo que estoy utilizando es de 2.5 milímetros y un gancho de 3.0 milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cadenita y en el primer punto voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto. En este segundo punto voy a tomar el punto alto por detrás y voy a hacer 4 lazadas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a cerrar todo. Vuelvo y cierro. Ahora, aquí en la parte de atrás, en el segundo punto, voy a hacer un medio punto. En el punto que sigue, medio punto. Y aquí, en este grupo de 3, voy a hacer en el primero medio punto. Sería un total de 3 medios puntos después del punto puff. ¿Listo? Ahora vuelvo a repetir lazada y el punto del medio de estos 3 lo voy a abrazar por detrás 4 veces.
1, 2, 3 y 4. Cerramos todo, aseguramos y en la parte de atrás ese segundo punto, un medio punto alto, el que sigue medio punto alto y el primero del grupo de estos tres, medio punto alto. Repetimos, lazada, el punto del centro de estos tres, 1, 2, 3 y 4. Cerramos y en la parte de atrás de ese segundo punto, un medio punto alto, el que sigue medio punto alto, el primero de estos tres, medio punto alto, y tomamos el del medio por detrás. Y 1, 2, 3 y 4. Cerramos todo, aseguramos, vamos a la parte de atrás, el segundo punto, en la parte de arriba un medio punto, el que sigue medio punto, el primero de los tres medio punto. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. ¿Listo? Vamos a seguir repitiendo hasta terminar toda la hilera. Miren, chicas, ya he terminado aquí. Es así como me va a ir quedando. ¿Listo? Ahora finalizamos la vuelta con un medio punto sobre las tres cadenas. Así como iniciamos, finalizamos. ¿Listo? Ahora, para la siguiente vuelta, voy a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas y giro. Y continuamos con la siguiente vuelta. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto, ya esta vuelta la voy a tejer por el lado al revés. 3 puntos altos. 1 en el mismo espacio. 2 y 3. Sin dejar cadenas, vuelvo y cuento. 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos. Y ya estamos aquí repitiendo la primera vuelta que hicimos de los 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 varetas o 3 puntos altos. Y continuamos. 1, 2, 3, 4 y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así continuamos hasta terminar toda la hilera. Finalizamos la vuelta como iniciamos, con una cadena lazada y en el primer punto o en el último un punto alto. Ahí está. Miren, ahora vamos con la siguiente vuelta y voy a cambiar mi color. Aquí está. Iniciamos de este lado. Entonces aquí voy a hacer una cadenita y en ese primer punto hago un medio punto alto, en el espacio de la cadena un medio punto alto y en el primer punto de estos tres medio punto alto. Lazada, y voy a tomar el punto del centro y voy a lazar 4 veces. 2, 3 y 4. Cerramos, aseguramos, en la parte de atrás, en ese punto
en el segundo punto en la parte de arriba, un medio punto, sigo con en el siguiente medio punto y en el primero de estos tres medio punto, así. Y vamos a continuar repitiendo lo mismo. Aquí, lazada, tomo el segundo punto alto por detrás y 1, 2, 3 y 4. Cerramos todo junto, aseguramos, giramos y arriba en el segundo un medio punto alto. Ese puntico siempre nos va a quedar detrás del punto puff. Voy al siguiente, medio punto, inicio aquí en este grupo de 3 con un medio punto alto, lazada, y tomo el del centro por detrás. 1, 2, 3 y 4. Cerramos todo junto, aseguro. Y aquí en la partecita de atrás, si ven el segundo punto, medio punto alto, en el siguiente medio punto alto y en este primero medio punto alto. Y repito lo mismo. Y así vamos continuando hasta completar toda esta vuelta. Y es así como nos va a ir quedando. Entonces vamos a continuar hasta terminar. Y luego iniciamos la siguiente vuelta. Al finalizar nuestra vuelta, siempre 1, 2 y sobre las cadenas nuestro tercer medio punto. Ahí está. Ahora, la siguiente vuelta vamos a repetir esta segunda blanca que hicimos, que es 1, 2, 2, 3 y 4 puntos, cadenas, lazada, y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos en el mismo espacio. Vuelvo y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 puntos altos. Y repetimos 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos. Y así continuamos hasta terminar la vuelta del proyecto que estemos realizando. Así. ¿Listo? Una cadena de separación y en el último punto colocamos punto alto. Y ya aquí me corresponde cambiar nuevamente mi tono al blanco y volver a repetir esta vuelta. Recuerden que iniciamos con un medio punto alto y tomamos el primer punto, un medio punto y la segunda cadena. Iniciamos con nuestro punto puff y ya es repetir lo mismo. Entonces les muestro que es así como nos debe ir quedando, ¿vale? Mis amores, espero les haya gustado nuestro tutorial de hoy, nuestro paso a paso, es muy fácil de realizar. Y recordándoles que no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y
Nos vemos en un próximo tutorial.